Bueno, el otro día llegamos hasta algunos de los componentes del modelo entidad-relación, así que hoy vamos a avanzar con algunos componentes más del modelo entidad-relación simple, y vamos a dar todo lo que tenga que ver con el modelo entidad-relación extendido. Entonces, ¿qué nos quedaba por ver de este modelo entidad-relación simple? Vínculos que no sean binarios. Nosotros habíamos visto vínculos que justamente relacionaban dos entidades, que pueden ser entidades fuertes, entidades débiles, ¿sí? Pero eran siempre binarios, o sea, dos. Esos vínculos pueden ser ternarios, como en este caso. ¿Cómo lo leo? Bueno, en este caso en particular leo que un cliente puede hacer muchas solicitudes de artículos, un artículo puede ser solicitado por muchos clientes, bien, pero en esa solicitud participa un único vendedor. En el caso del vínculo ternario, generalmente todas las relaciones con las entidades son 1 a M, 1 a N, 1 a L, ¿sí? En este caso hay un único vendedor que participa de una solicitud de artículos. Por convención, la cardinalidad mínima de los vínculos ternarios o de más de 3 entidades, la cardinalidad mínima va a ser 1. Eso es una convención, está en uno de los libros de la bibliografía, en el de Smaltry Navate, y nosotros así, digamos, aceptamos esa. ¿Por qué? Porque no hace mucho, digamos, diferencia estar analizando si es 0, si es 1, la cardinalidad mínima, y todas las cuestiones que tengan que ver con cómo vamos a implementar eso, lo vamos a analizar en el modelo relacional. Entonces, componerlo como convención 1, la cardinalidad mínima, lo único que podríamos ver es si una sola de las instancias es 1 a 1. Pero en general, también para no estar pensando mucho en eso, las vamos a poner 1 a muchos, las cardinalidades. Bien. Esta relación vincula 3 entidades, pero podrían ser más de 3. ¿Alguien está en el chat? Fíjense. No, sí, yo que alguien preguntó el grupo de... o sea, el canal de YouTube, ya le contesté. Listo, perfecto. Bueno, entonces, resumen de la notación básica del modelo entidad-relación. Esperen que estoy bajando el celu para que no moleste en la clase. Teníamos entidad fuerte, un rectángulo, ¿sí? Con línea simple, que me definía la entidad fuerte. ¿Qué otra cosa tenía que tener asociada a la entidad fuerte sí o sí? ¿Alguien me puede contestar? La clave. Una clave, un identificador, perfecto. Entonces, ese identificador o clave, que podía tener uno o más atributos, que me identificaban unívocamente una instancia de la entidad, era lo que requería la entidad fuerte para poder definirse. La entidad débil, que tenía un rectángulo de doble línea, que necesitaba de una entidad, de otra entidad para poder identificarse, pero que tenía un discriminante. El rombo, que era la relación entre, ahora vimos, podía ser entre dos entidades o entre más entidades. Los atributos, que los íbamos a identificar con elipses asociadas a cada una de las entidades. Y de los que teníamos que identificar, atributos simples o monovaluados, simples o compuestos, monovaluados o multivaluados, simples o compuestos, acá teníamos el compuesto que lo identificamos, y después teníamos los derivados o almacenados. Otra de las cuestiones que teníamos eran estas relaciones de participación o de cardinalidad que teníamos que tener identificados en este modelo. Yo les dejé, el otro día les compartí, un formulario para que ustedes vayan haciendo una autoevaluación. No vi que todos lo hubieran contestado,
así que lo voy a dejar un tiempito más, pero se les va a agregar una autoevaluación de lo que siga. Entonces estaría bueno que para llevar la materia al día lo hicieran. Yo vi que ahí había algunas cuestiones para analizar, que habían contestado mal. No me fijo en quién contestó mal ni quién no, sino que hago una estadística en general de las respuestas. Así que lo primero que vamos a hacer la clase que viene es trabajar sobre el formulario este que les compartí y el próximo que les comparta de autoevaluación para que vayamos adelante y no nos quedemos, digamos, con la teoría a medio terminar. Bien. ¿Hasta ahí? ¿Vamos? Sí. Bueno. Sí. Entonces, vamos al modelo entidad-relación extendido. ¿Para qué está esta parte del modelo? Para darle más carga semántica. ¿Qué significa carga semántica? Que yo pueda tener mayor información a partir del modelo. Que me dé más significado. Me dé más significado ese modelo. Es un modelo, no me va a representar la realidad totalmente, pero puedo tener más información. Entonces, una de los componentes que me permiten eso son las superclases y subclases. ¿Qué es una subclase? Vamos a decir que es una agrupación de instancias de la superclase que la puedo hacer por alguna característica. Voy a ir al gráfico que sigue y voy a decir, por ejemplo, los artículos pueden ser ingredientes o bebidas. Hay una característica de esos artículos que me define que puedan ser bebidas o puedan ser ingredientes. Entonces yo tengo una superclase que es artículos y subclases que son bebidas o ingredientes. Podrían ser más, no necesariamente dos, podrían ser más subclases ahí. ¿Sí? Entonces a esa le digo que con un atributo que me indique el tipo de atributo, el tipo de artículo en este caso, yo podría decir que es bebida o ingrediente. Entonces, ¿por qué se definen esas subclases? Porque hay cosas que se aplican a alguna de las instancias de la superclase y no a todas. Ejemplo en esta que vimos acá, las bebidas puedo estar especificándole la cantidad en centímetros cúbicos y los ingredientes la unidad de medida. Por ejemplo, tengo atributos. Después vamos a ver que también puedo tener relaciones con algunas subclases y no todas. Ya vamos a ver un ejemplo. ¿Qué mecanismo pongo en juego para definir estas clases y subclases? Bueno, uno de los mecanismos puede ser el refinamiento conceptual. Por ejemplo, tengo personas, y digo esas personas pueden ser empresas o personas físicas. Hice lo que se llama un refinamiento conceptual descendente. Ahora voy a una empresa, que eso suele suceder muchas veces, y tengo proveedores, clientes, personas que hacen mantenimiento en la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de definición de personas que comparten muchas veces atributos similares. Y que resulta que una empresa que era proveedora termina siendo cliente y viceversa, entonces lo tengo duplicado. Bueno, ¿qué es lo que hago? Un refinamiento conceptual ascendente, armo la entidad personas y ahí voy a empezar a trabajar con los atributos que comparten. A ver, volvamos acá. Decíamos que un artículo puede ser bebida o ingrediente. Hicimos una especialización descendente. Si yo pienso en bebidas y pienso en ingredientes, ¿solamente tienen los atributos que tienen asociados o tienen otros atributos? Tienen los que heredan de artículos. Perfecto. Tienen lo que heredan de artículos. O sea, tienen el ID de artículo, de la descripción y el tipo de artículo. ¿Puedo tener o podría tener una clave en bebidas? Sí, la clave no sería la cantidad de centímetros cúbicos.
No escuché bien. La clave no sería cantidad de centímetros cúbicos. No. ¿Cuál es la clave de artículos de bebidas? Recién me dijeron, bebidas hereda todos los atributos de artículos, ¿sí? Si hereda todos los atributos, hereda la clave. Claro. Ah, utiliza la misma clave entonces. ¿Pueden existir dos claves? No. Entonces, jamás voy a tener en las subclases una clave. No quiero ver ningún atributo subrayado, entonces abajo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque hereda Sí. de la clase, o de la superclase. O sea que en este caso, si yo voy, por ejemplo, a ingredientes comprados, ¿sí? En comprado, ¿cuál es la clave? El ID de artículo también. El ID de artículo. ¿Por qué? Porque la heredó. Bien. A ver, voy a compartir, voy a ir a... O si la tienen ahí a mano, quiero que abran la definición de modelo de datos. En el, ¿cómo se llama? En el apunte es una de las primeras hojitas. Es una colección, dice, de... ¿Lo tienen por ahí? Una colección de datos. Es una colección de estructura de datos. ¿Qué más? Colección de operadores o reglas de inferencias. Colección de operadores. Una colección Y otra cosa dice más. y una colección de reglas generales de integridad. Reglas generales de integridad. Colección de reglas generales de integridad. A ver. Vamos a contar un poquitito más de este modelo y vamos a trabajar sobre ese concepto. Yo tengo artículos. Artículos dice que puede ser bebidas o ingredientes. En esta jerarquía, esa D que existe ahí, dice que esta jerarquía es disyunta. O sea, ¿qué significa? O ese artículo o es bebida o es ingrediente, pero no puede ser las dos cosas, porque es disyunta. ¿Está? ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una instancia en artículos y una instancia en alguna de las dos subclases que están ahí. Si fueran tres, en alguna de las tres subclases. No puede existir en más de una, porque es disyunta. Otra cosa que tiene es esta doble raya que existe entre artículos y la elipse de la D. Eso me dice, cuando es doble raya, que esa jerarquía es total. Es una especialización total. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí va a existir una instancia o en bebidas o en ingredientes porque era disyunta. No puede quedar solamente en artículos. Si yo inserto una instancia en artículos, voy a insertar una instancia o en bebidas o ingredientes. Y a ver si se imaginan qué pasa si inserto una instancia en ingredientes. Puede no ser ni elaborado ni comprado. ¿Puede? No ser ni elaborado ni comprado. Puede No. ser simplemente un ingrediente. Tiene que ser al menos... Puede ser las dos. Van a ser las dos cosas. Bien, la doble raya me dice que voy a tener que bajar con alguna instancia. Eso me dice la doble raya, porque es total. Está la doble raya, me dice, che, tenés que seguir navegando por las subclases. La S de solapada me dice, puede estar en cualquiera de las subclases de abajo. Pero como la total me decía que por lo menos, digamos que tenía que bajar en la navegación, va a estar en por lo menos una. O sea que un ingrediente, dice este modelo, que por lo solapado, o es elaborado, o es comprado, o es ambos. ¿Sí? Bien. Arriba se llama especialización por atributo, porque existe un atributo que me dice hacia dónde navego, si hacia bebidas o hacia ingredientes. En la solapada es más difícil poner un atributo que me permita decir eso. ¿Está? Porque imagínense que las subclases fuesen 10 ahí abajo. Todas las combinaciones de esas 10.
Entonces es complicada. A esa se le llama especialización por usuario. ¿Qué significa? Que va a ser el usuario el que me diga si puede navegar. No voy a poder poner un atributo que me indique en dónde puede estar esa instancia de ingredientes. ¿Sí? Si en elaborado, si en comprado, o si en ambas. ¿Se entiende hasta acá? Sí. ¿Sí? Bueno, igualmente vamos a seguir sobre esto. Entonces, dice, una instancia de la entidad no puede existir solo en las subclases. Al revés, a ver, si existe en bebidas, en artículos existe. Si existe en elaborado, existen ingredientes y existen artículos la instancia. ¿Estamos? No puede existir en la subclase, también tiene que existir en la superclase. Esto es lo que dijimos antes, todas las instancias de la entidad que es miembro de una subclase heredan todos los atributos de su superclase, pero también pueden tener atributos propios. Entonces, las restricciones que mencionamos hasta acá son de disyunción o solapamiento. Disyunta es una u otra, solapamiento pueden ser todas las subclases o una sola. Y de completitud total o parcial, sí o sí la total hacia abajo voy a tener que navegar, la parcial puede quedar arriba. Entonces dice, importante las reglas de inserción y eliminación de instancias. Fíjense que en las reglas de integridad, que habla del modelo de datos, habla de reglas de inserción, actualización o borrado. Yo les voy a hacer una pregunta ahora, vuelvo hacia atrás en el modelo, y les voy a hacer una pregunta. Supónganse que voy a borrar una instancia de artículos. ¿Puedo borrar una instancia en artículos solamente? No. ¿Dónde la tendría que borrar? De abajo En todas para sus arriba. subclases. En todas las subclases. Primero y después borrarla de artículo, porque si no pierdo, damos el enlace a las otras. Entonces, si tengo que borrar un artículo, tendría que ir a verificar si es bebida o ingrediente. Encima, si es ingrediente, tendría que ir a verificar si es elaborado, comprado o ambos. Borrar esas instancias y recién así borrarlas de arriba. Esa es una regla para que este modelo tenga integridad. ¿Está? En las preguntas, que generalmente aparecen en los multiple choice o en las preguntas para desarrollar, aparecen este tipo de preguntas. Si borro una instancia de... ¿Está? Muy pocas veces, y lo van a ver digamos, en el... La profesora de matemáticas es re buena, esto puede servir muy fácil. ¿Pregunta ahí? ¿Alguien preguntó algo? No sé si alguien preguntó algo. Entonces, las preguntas en general teóricas tienen que ver con la práctica muchas veces. Entonces, fíjense que en ese formulario que les dejé hay preguntas de práctica relacionadas con teoría. Vamos a tratar de poder resolverlas así. Bien. Jerarquía, acá también. ¿Sí? Acá tenemos casi todas disyuntas, pero hay una en particular que no tiene elipse, que es esta. Esta U, justamente en estos casos, es importante ponerla, nada más que para identificar que no necesitamos un vínculo acá, sino que es una especialización, que tiene una sola subclase, que en este caso es parcial, porque tiene una sola rayita. ¿Qué dice esto? Que un empleado puede ser encargado, puede que no, y queda solamente en empleado. Y de empleado, fíjense que aparecen un montón de jerarquías, no como antes que aparecía una sola, sino que aparece la de encargados, aparece una disyunta que es por forma de pago, que un empleado puede cobrar por comisión o por sueldo. Aparece la de tipo de trabajo, un empleado puede ser mozo o administrativo, que a su vez puede ser jerarquizado y no jerarquizado. ¿Se lee? ¿Lo pueden ver? Sí. Si yo les pregunto a un empleado jerarquizado, sí. ¿Una pregunta hay ahí? A ver, si yo les pregunto a un empleado jerarquizado, ¿qué atributos tiene? Va a tener Tipo de categoría, tipo de trabajo, Sí. forma de pago.
Todo lo empleado, todo lo administrativo. Perfecto, hereda todos los atributos de todos los niveles anteriores de la jerarquía y agrega sus atributos, que en este caso jerarquizado no tiene ninguno, es nada más que para visualizar la existencia. ¿Está? Hoy me preguntaban, es válido aclarárselo a ustedes también, ¿es necesario que yo haga una jerarquía? Para la materia sí. ¿Está? En la vida real la vamos a hacer para poder charlar con el cliente, para poder identificar cosas y que el cliente nos diga más del modelo. ¿Está? Porque si yo dejo empleados nada más, y dejo forma de pago, y tipo de trabajo, fíjense, ese modelo tápenle toda la jerarquía de abajo, y le tendríamos que agregar nada más qué tipo de categoría a lo mejor. ¿Está? Entonces, yo tendría una entidad de empleados con quill, razón social, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, forma de pago, tipo de trabajo y tipo de categoría. ¿Me dice algo? ¿Puedo seguir charlando con el cliente? Y no, porque el señor querría ver, hay tipo de categoría que voy a poder poner ahí. ¿Está? Entonces, este tipo de modelo me sirve para sacarle más información a mi cliente. Sacarle más información sobre el negocio que estoy viendo. Bien. Profe, Sí. una consulta. Dale. En el diagrama un empleado puede ser encargado y tener las otras dos subclases también dadas, porque al ser una parcial y las otras dos totales, las otras dos supongo que son obligatorias, ¿Sí? y la de encargados es opcional, o sea que puede ser un empleado que es encargado y bueno, y también es administrativo, por decirlo así. Sí. O en mozo o administrativo, puede ser encargado de mozos. Ah, listo, perfecto. Cobrar sueldo. Todas las combinaciones que quieras. ¿Sí? ¿Queda claro hasta acá? Sí, sí. Ven que puedo narrar más cosas. Si yo dejara solamente la entidad de empleados, ¿puedo narrar todo lo que está ahí abajo? Que un empleado puede ser encargado, cobrar por comisión o sueldo, ¿sí? ¿Me va a implicar algo esto después? Y me va a implicar que yo voy a poder seguir viendo el comportamiento de esto. Che, vos necesitas, al cliente, ¿no? Le pregunto, vos necesitas que yo identifique los mozos cuando llegan, ¿sí? Los turnos que tienen. Puedo seguir trabajando sobre este modelo, si yo identifico los datos en esta jerarquía. Bien, sigo un poquito más. Habíamos dicho que una jerarquía me servía para agregar atributos a distintas, digamos, instancias de la subclase, agruparlas y tener atributos específicos, o hacer relaciones. Por ejemplo, acá tengo ingredientes que participan en la elaboración de platos. Entonces tengo un ingrediente que puede aparecer en muchos platos, o en ninguno, y un plato que puede tener uno o más ingredientes. Se lee eso de ahí, y que para hacer, digamos, voy a registrar para eso la cantidad de ingredientes que tiene cada plato. A su vez, platos, tengo una jerarquía. Y en esa jerarquía, fíjense que es parcial. Un plato puede ser pasta, carne, postre, o quedarse en plato nomás. Ejemplo. Un plato que no sea pasta, ni carne, ni postre. Ensalada. Una ensalada, tal cual, la dejo ahí arriba. Y le pongo los ingredientes. ¿Sí? Bien. Sí. Perfecto. Ahí hay un vínculo de una subclase que es ingredientes con los platos. ¿Qué me va a decir esto? Que cuando yo vaya a cargar los platos, las únicas subclases que le voy a poder mostrar de artículos son las que pertenecen al tipo de artículo ingredientes, no las bebidas. ¿Sí? Profe, y en este caso, cuando no sé que el plato quede en la instancia plato nomás, ¿el tipo de plato que quedaría? ¿Nulo? Puede quedar en nulo, sí. Sí, admito el valor nulo en tipo de plato. ¿Está? Bien, fíjense que además, si sigo navegando en la jerarquía, los ingredientes comprados únicamente, que yo los voy a comprar con esa cantidad de días de beneficiamiento, o sea, yo no voy a poder comprar, eso digamos un atributo de ese artículo que me dice, che, vos
si vas a comprar un ingrediente, mínimo esta cantidad de días para su vencimiento. Eso es lo que me dice ahí. Y entonces me dice que esos artículos comprados, se los voy a comprar a N proveedores. Y hay proveedores que me venden esos artículos, que los voy a necesitar identificar, porque cuando vaya a hacer un pedido, lo más probable es que lo que haga es pedirle un presupuesto a todos esos proveedores. ¿Se entiende? Y ahí tengo un vínculo de algunas instancias de artículos con proveedores. Para eso me sirve la jerarquía también. Bien. Fabiana, Sí. una cuestión. Por ahí responden las preguntas que vos haces en el chat. ¿Vos querés que corte y te las lea? No, Cuando vos, si suceda. estás respondiendo y ves que queda claro, no. Ok. Y si no, la cortamos. Cortamos y seguimos. Bueno, Bueno, si preguntas algo y hay un silencio grande, yo te leo lo del chat. Dale. Hay dos conceptos más con respecto al modelo de entidad-relación extendido, que no lo vamos a ver mucho en práctica, casi nada, digamos, pero que es importante que puedan conocerlo. Recién hablábamos de herencia simple. En una jerarquía por especialización hay herencia simple. Pero en las retículas yo puedo tener herencia múltiple. Por ejemplo, puedo armar, ¿sí?, una subclase que se llama encargados del VAR, en esta retícula, que hereda de encargados, de sueldos y de jerarquizados. Y a esos encargados del VAR le pongo un turno como atributo. Decimos que acá hay herencia múltiple. Heredo de encargados, de sueldos y de jerarquizados. Eso es otra particularidad. No la vamos a trabajar porque después es bastante difícil de implementar. Sirve, sí, para cuando estábamos trabajando, tomando información para, digamos, del modelo, para trabajar sobre cuestiones de comportamiento. Y otra... Fabiana, perdón, ¿te puedo hacer una pregunta con respecto a lo anterior? Si puedes volver. Ahí a los empleados, por ejemplo, a los mozos o administrativos, los diferenciás por el atributo, tipo de trabajo, ¿no? De empleados. Y a los encargados, ¿cómo los identificarías? Porque está la instancia ahí. Tengo que navegar para saberlo. Claro, si yo navego toda la tabla de empleados, digo, ¿cómo sé cuáles son encargados? Empleados, vamos a suponer que después vamos a ver cómo se implementa. Una de las formas de implementar esto es la jerarquía completa. O sea, voy a implementar, ponerle una tabla para empleados y una para encargados. ¿Sí? Entonces voy a estar recorriendo empleados y voy a tener que ir a recorrer encargados para ver si existe una instancia ahí. Claro. No existe un encargado. Genial. Ok. Bien. Pero igualmente eso lo vamos a volver a repetir cuando veamos la transformación al modelo de implementación. Que no tengan problemas ahí. Lo que tengo que saber acá es que la regla de inserción de esto es que si inserto un empleado, puedo llegar a insertar una instancia en encargados. Puedo que no. ¿Sí? Ahora, si inserto una en encargados, sí o sí tiene que estar en empleados. Claro. Bien. Categorías. Último. Perdón. ¿Quedó una duda ahí? No. ¿No? Bien. Otro de los conceptos de la entidad-relación extendida es la de las categorías. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora ya tengo entidades, empresas y particulares, las dos se identifican por claves diferentes, una por quit y otra por DNI, pero necesito definir los límites de crédito ambas. Entonces armo lo que se llama una categoría. Nada más. Las dos entidades, vamos a ver que después vamos a tener que necesitar una clave específica para eso, ¿sí? Y defino el límite de crédito. Bien, concepto nuevo, agregación. Esto lo vimos en el primer modelo que yo les mostré cuando jugábamos con las diferencias entre el modelo de dominio y el modelo entidad-relación. Una agregación, a diferencia de la ternaria, porque siempre vamos a estar trabajando con ternarias y agregaciones y lo van a confundir, así que presten bien atención a esto.
en la agregación, lo que estoy haciendo referencia, la agregación es este rectángulo grande que está haciendo referencia al vínculo eventos-temas en este modelo. Entonces, hace referencia al vínculo. ¿Qué me dice esto? Que hay eventos para los cuales se definen temas que participan en eventos, y que yo, teniendo definido un evento con sus temas, posteriormente en el tiempo se presentan trabajos para ese evento con alguno de los temas. ¿Está? Eso es lo que dice una agregación, que yo estoy haciendo referencia al vínculo. Siempre el vínculo existente dentro de una agregación tiene que ser NAM. Puede tener más, o sea, puede ser ternario o de más de 3 entidades, sí, puede ser, pero siempre NAM, si es un vínculo binario. Porque si no vamos a ver que puedo relacionar a la otra entidad con alguna de las dos que participan del vínculo. Entonces, sí o sí, sobre una NAM. Vamos a volver sobre este ejemplo muchísimas veces. Bien, las relaciones se tratan como entidades de nivel más alto. Esto quiere decir que no necesariamente relaciono con una entidad fuerte, y de hecho habíamos visto un ejemplo, sino con una entidad débil. ¿Qué me dice este ejemplo? Por ejemplo, que existen instalaciones y servicios, ejemplo en un club, existen, qué sé yo, los vestuarios, la pileta, la zona de parrilleros, son instalaciones del club, en los cuales se dan servicios. Los servicios, por ejemplo, de casillero. Entonces yo tengo servicio de casillero en la zona de vestuario, o servicio de casillero en la zona de asadores, ¿sí? Pero, dependiendo de la instalación y del servicio, yo voy a tener un valor específico para su alquiler. Bien. Cuando hablábamos de una débil, decíamos, ojo, depende de la identificación de la entidad de la que depende. En este caso, código de instalación y código de servicio voy a necesitar para agregado el año y el mes encontrar el monto. ¿Se entiende hasta ahí? Vamos a ver. Fabiana, Juan Manuel preguntaba, ¿cuál es el motivo de detallarlo? Supongo que se refiere a la agregación. ¿Qué es lo que le agrega como herramienta a la base de datos? ¿Cómo? ¿Qué es lo que le agrega como herramienta a la base de datos? ¿La agregación? Sí, pregunta Juan Manuel. En base de datos estamos hablando del modelo conceptual. Después vamos a ver cómo implementamos esto en base de datos. ¿Está? Acá estamos trabajando sobre el modelo conceptual. Nos falta el pasaje al modelo de implementación, que es el modelo relacional. Y ahí recién vamos a ver qué hacemos con la base de datos. ¿Está? Acá lo único que estamos diciendo es qué es lo que existe en el modelo conceptual. Existen instalaciones, existen servicios, ¿sí? Y existe la combinación de instalaciones-servicios. Yo puedo tener ciertas instalaciones que tienen servicios, ciertos servicios, y ciertas instalaciones que no. Por ejemplo, qué sé yo, vamos a suponer que hay un Zoom dentro del club, no tiene el servicio de casilleros. Entonces no existe esa instancia en instalaciones-servicios. Por lo tanto, no va a existir un valor para el Zoom con los casilleros. Eso es lo que estamos diciendo acá con la agregación, nada más. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta ahí más o menos? Vamos a volver igualmente sobre ejemplos sobre esto muchísimo. Bien, hasta acá con esto tienen para hacer la práctica hasta el ejercicio 9. ¿Está? Con Vilma van a poder hacer la práctica hasta el ejercicio 9. Yo igualmente, ahora se termina esta clase, voy a abrir otra sesión, les voy a pasar el link para que sigamos trabajando un poquitito sobre estos conceptos y que me pregunten las dudas. ¿Estamos? Por ahora, esta clase la termino acá, así dejo de grabar, y la podemos continuar después. Si no, se va a cortar en un minuto. Así que finalizo la reunión.
Y les paso otro link.